Decir precisamente un desgarro en la aorta, que es la arteria más importante del cuerpo humano, y cuando esto ocurre, desafortunadamente es mortal. Andy Fletcher tenía tan solo 60 años de edad. Lamentable. Ahí está, por supuesto, la información de las estrellas. Mi querida Mari, regreso contigo. Buen día. Muchísimas gracias, mi querida Barbie. Tenemos más información y en esta mañana, como cada miércoles, tenemos para fortuna nuestra la colaboración de la doctora Graciela Mota. La saludo con muchísimo gusto, doctora, en esta mañana. Le agradecemos su tiempo y paciencia. Muy buen día, Carmen, ¿cómo estás? Muy buen día al auditorio, encantada de estar con ustedes. Bueno, pues vamos a empezar a partir de este miércoles, ¿verdad? A dar otro giro, pues a estas cápsulas de culturas de paz y de manejo no violento del conflicto. Así que, pues yo hoy les voy a decir que es importante hablar de que el mejor termómetro para medir el grado de civilización de un pueblo es la situación de sus mujeres. Así que si queremos hablar de manejo no violento del conflicto, tenemos que comprender que tenemos que empezar a hablar de las mujeres y efectivamente, ¿qué quiere decir la situación de sus mujeres? Bueno, podríamos decir, nos acaba de decir, por ejemplo, ahora con estas cantidades de afectaciones, ¿no? Del cambio climático, nos dice Carola García Calderón, que es la directora de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, nos dice que una de las causas que genera violencia hacia las mujeres es justamente la ruptura de la relación hormónica entre la humanidad y su medio ambiente. Fíjense qué importante es empezar a reflexionar que estamos plenamente alterando la relación, nuestra relación de la vida cotidiana como seres humanos con nuestro medio ambiente. Sí. Así que, igual que las mujeres, los recursos naturales se vuelven objetos sujetos de ser tomados, dominados, controlados y desechados, orillándolos a vivir en la exclusión, en las condiciones de pobreza en las que muchos de estos sectores viven, y sobre todo las mujeres. A partir de eso podríamos establecer una especie de conexión entre explotación de los recursos naturales y la manera como las mujeres son tratadas. Fíjense, hay que reflexionar que mientras más explotación haya del medio ambiente, la mujer será percibida también como un objeto de consumo. ¿Por qué? Porque tenemos que transformar esta manera de entender la tierra, nuestro hábitat en el planeta. Y bueno, por eso es importante que a la hora que uno se pone a ver las condiciones muchas veces de asimetría, de subordinación, pues las más afectadas acaban siendo las mujeres, y las mujeres pobres mucho más vulnerables. Sí. Vamos a entrar un poquito a esta cuestión de indicadores, algunos botoncitos de muestra. Sí. Por lo pronto, pues ahora con todas estas afectaciones que ha venido trayendo la pandemia, pues nada más ni nada menos que 5 millones de niños han desertado de su escuela. Ustedes saben lo que es eso. ¿Y dónde están esos niños? ¿Ya regresaron? ¿Cuántos? ¿Qué pasó con ellos? Pero también entendamos algo. Cada día en México mueren 4 niños y niñas, o sea, niños o niñas, a causa de la violencia intrafamiliar, pero también extrafamiliar. ¿Qué es lo que está pasando? Vámonos adelante. Si a esto le subimos las edades y vemos cómo se comportan las cifras en feminicidio, por un lado nos dicen los indicadores desde hace 10 años que el mes de abril es el terrorífico mes en el que incrementan los feminicidios. Después del mes de marzo, que protagónicamente existe el Día Internacional de la Mujer y tantos eventos se hacen, pues imagínense, en abril, órale, el castigo. Pero además de esto, hay un aumento sustantivo en el incremento de los delitos que están atentando contra la integridad y la dignidad de las mujeres. O sea, trata de personas, lesiones culposas, el homicidio y las violaciones. Pero aquí no se está considerando este tipo de datos el carácter de humillación que se ha venido naturalizando en este trato cotidiano con las mujeres. Ahora, ¿qué nos dice el otro lado de la moneda?
pues que el riesgo suicida se ha convertido, para acabar pronto, en la principal urgencia psiquiátrica en el mundo. Pero en México no solo ha logrado consumarse el suicidio, sino que cada vez va como aumentando en escalera, y sobre todo en los jóvenes de 14 a 29 años, varones. Sí. Es interesante darnos cuenta que los datos que nos dice el INEGI, pues tiene que ver con un incremento sustantivo, sobre todo en suicidios, en el que las mujeres quizás tienen más intentos, pero son de menos letalidad. Los hombres el porcentaje es altísimo, 81.6% están consumados por parte de estos intentos de suicidio reportados. Sí. Entonces, bueno, ¿qué está pasando? Tienen mucho más tendencia y riesgo, por ejemplo, los hombres mayores de 45 años, sobre todo en la medida en que tienen más edad, porque carecen de redes de apoyos. ¿Y qué es lo que pasa? Pues también todas las personas que forman parte de la diversidad sexogenérica distinta al heterosexual están en riesgo. Así que si nosotros nos vamos dando cuenta, o le entramos un poquito a las culturas de paz, o no vamos a entender que la depresión no es nada más estar una especie de estoy triste. La depresión llega a ser una causa de discapacidad, y esto no solamente se preveía como un efecto del COVID, sino que se superó en lo que se tenía previsto. No digamos trastornos de sueño, pérdida del apetito, la libido, la crisis de ansiedad, esa sensación de miedo frente a la muerte inminente que nos ha traído la pandemia, estas alteraciones en el estado de nuestra conciencia, son todos síntomas que nos llevan, pues, ¿a qué creen? Pues, entre otros, a un carácter que había en quien nos aguante en casa, pero lo peor del caso es el incremento de las adicciones, y evidentemente el consumo de las adicciones de drogas no legales, ¿no? Entonces, bueno, habría que esperar. Simplemente, si ya eran alarmantes los datos del 2016-17 de la encuesta nacional de consumo, pues habría que esperar un poquito cómo estamos ahora pospandemia, porque evidentemente esto se está rompiendo. Así que bueno, ¿qué es lo que pasa? Pues habría que entender qué nos está pasando y por dónde le entramos. Y otra vez regresamos a las mujeres, porque ahora nos vamos al lenguaje. Retornando a eso que yo les decía, que me decía mi maestro, lo afectivo es lo efectivo. Pues la fuente del lenguaje tiene que ver con la fuente de eso simbólico que se construye como afectividad. Y frente a esto, podríamos entender que la relación madre-hijo, desde sus primeros balbuceos hasta la comida, la contención, la producción de platillos deliciosos, de artefactos, de manera de curar, de elaborar artesanías, ¿qué tal esas muñecas tan lindas a nivel indígenas que se producen por las mujeres allá en los municipios de Querétaro? Todo esto está relacionado con esa condición estética que de manera afectiva genera esta vocación de integrar, de acoger, de contener, muy femenino, que luego podríamos extrapolarlo a la vida diaria a través de nuevas experiencias. Pero todo esto son experiencias estéticas que afortunadamente culminan con el lenguaje. Entonces, además traemos otra droga y se llaman todas las nuevas tecnologías, el efecto del internet, del celular, de la multiplicidad de datos de información que nos viven, ya no los vivimos, pero esta manera de ser vividos, devorados por tanta información, pues nos está disminuyendo el lenguaje. Y peor aún, ¿qué creen? Pues no podemos estar en condiciones de referenciar, no nada más los objetos que vemos, ya ni siquiera les llamamos por su nombre, sino muchísimo menos el tipo de sensaciones, de experiencias que hacen justamente el switch, es la fuente del desarrollo de estimulación de las funciones metacognitivas. Aquí entre nos, las funciones metacognitivas se refieren a la estimulación de las inteligencias múltiples, en donde no nada más hablemos de pensamiento causal, A, entonces B, sino, ¿y qué pasa con las inteligencias emocionales? Son directamente las mejores y las dignas herederas del lenguaje.
Sí. Por eso vale la pena que pongamos una gráfica simplemente para que ustedes se den cuenta de la afectación que tenemos en este país relacionado con la carencia del lenguaje por carecer de fuentes de lectura. Así es. Es terrible darnos cuenta, percatarnos, por ejemplo, que en México no se lee. Y verdaderamente es como de pena ajena darnos cuenta que eso sí, somos el primer país en consumo de jueguitos tecnológicos, tontitos, de divertirnos, no de recrear la experiencia. Y esto atenta contra la experiencia estética porque no somos capaces de entender que si nosotros no desarrollamos nuestras fuentes de lenguaje, no podemos desarrollar nuestras fuentes de asombro, de estimulación, de búsqueda, de capacidad de aprender y mucho menos de desarrollo cognitivo, o sea, aprender a ser inteligentes. Correcto. Así que bueno, yo por eso les quiero decir que parte de la fuente, el origen de lo que serían estas culturas de paz, tiene que ver también en cómo poder desde uno mismo contribuir a elaborar ese instante que nos permite entender la fuente de nuestra experiencia vivida para proyectarla hacia los demás. Así es. Y sí me gustaría, por ejemplo, platicarles, ¿no? O sea, yo que soy una apasionada del arte, de los museos, del patrimonio cultural, de la cultura en general, les quiero decir que últimamente se han venido desarrollando muchas inquietudes para saber cómo los museos están estimulando el sentido de la felicidad, del bienestar, etcétera. Este es un gran tema porque están concluyéndose investigaciones experimentales en las que después de la visita de un museo, la gente sale más contenta, más feliz, algo le pasó. Claro. Yo creo que este es un tema que tenemos que profundizarlo la próxima semana, pero es muy importante que nosotros podamos entender que esta no solo producción de oxitocinas sin drogas, viene de la fuente de riqueza de nosotros mismos, de ese maravilloso mundo o de esa maravillosa vuelta al mundo en un instante que tenemos cuando nosotros nos abrimos a nosotros mismos. Vamos a seguir platicando de todo esto y bueno, pues una vez más, es un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias, doctora. La verdad es que toda la disertación que nos dio, elementos para seguirlo platicando el siguiente miércoles. Le agradezco y le envío un gran abrazo, doctora. Muy buenos días. Nos vemos, mucho gusto. Gracias. Ahí tienen ustedes la doctora Graciela Mota, para fortuna nuestra colaboradora de este espacio informativo. Vámonos con toda la información de los deportes. Mi querido Dani, adelante. Gracias, Mari. Vámonos de volada con el tema pendiente. Rafael Márquez, el exfutbolista del Fútbol Club Barcelona, se encuentra a detalles de convertirse en el entrenador en las fuerzas básicas del equipo blaugrana. De acuerdo a los reportes en España, el defensa y ex capitán tricolor ya no tiene trabas legales que le impidan tomar el cargo en el equipo catalán. Laporta había colocado a Sergi Barjuan a cargo del proyecto, pero dejó de ser entrenador del Barcelona B y ahora seguirá desarrollando funciones dentro del club. Nada más para darse pues un cale de lo que logró Rafa Márquez ahí en el equipo. Como jugador ganó 12 títulos, incluidas 2 de Champions League durante los 7 años que estuvo en el equipo español. Ojalá se pueda confirmar lo antes posible la decisión de tener a Rafa Márquez como técnico del Barcelona B. En más de Wimbledon, el español Rafael Nadal consiguió su boleto a la segunda ronda del torneo al derrotar al argentino Francisco Cerúndolo en 4 sets de 6-4, 6-3, 3-6 y 6-4. El día de mañana se estará enfrentando ante el de Lituania, Ricardas Berankis, mientras que el griego Stefanos Tsitsipas derrotó al suizo Alexander Richards en 4 sets de 7-6, 6-3,